Entonces los invito a que vayamos a Levíticos 24:10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréalo toda la congregación. 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere algún animal, a restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. 24:21. El que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová lo había mandado a Moisés. Es interesante conocer qué fue lo que pasó allí bien. ¿Por qué es interesante conocer? Porque vemos que Dios habla que en aquel tiempo había el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y el hombre de Israel riñeron en el campamento. Démonos cuenta, pues si es hijo de una mujer israelita, pues al igual debería ser ¿qué? Judío, ¿no? Pero no se entiende acá por qué Dios dice que es hijo de una mujer israelita y no lo nombra a él propiamente, ¿no? Porque como pasó, digamos, cuando pecó Saúl, debería la palabra mencionar su nombre, pero démonos cuenta que aquí la palabra no quiere mencionar a este hombre. ¿Qué fue lo que hizo tan grave que ni siquiera Dios quiere nombrarlo? Vamos a ir a lo que dice Malaquías 2:11. Dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque profanaba el santuario Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios, un extraño. ¿Qué es lo que vemos primero en este versículo? Los hijos de Israel, acordémonos, deberían casarse ¿con quién? Con otro israelita, ¿no? ¿Por qué se debería casar con otro israelita? Pues para que se contaminara con las costumbres de otros pueblos. Pero en este caso, démonos cuenta que quizás no nombra al hijo, es porque este hijo viene de una relación de una mujer israelita con un hombre egipcio. Entonces quizás por eso se considera que no nombra que sea israelita propiamente. Los judíos dicen, o yo lo digo, lo que ellos dicen, dice que los egipcios, para poderse casar con una mujer israelí, ¿qué debía hacer? Deberían esperar hasta la tercera generación, es decir, la primera generación no se puede casar con una mujer israelí, la segunda generación no se puede casar, pero la tercera ya se podía casar. Y acá viene la pregunta: ¿por qué razón no se podía casar? Es por la orden que Dios le da de que no se contaminara con otros pueblos. Pero, ¿será que por esa razón no se considera judío? Los judíos dicen, si ya viene de mamá judía, ya se considera que es israelita. Es decir, que esta no es la razón de que el hijo no sea llamado como israelí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Otro problema que acá se nos presenta. Si se supone que los judíos solo se podían casar con otro israelita, ¿qué hacía esta mujer casada con un egipcio? ¿No estaría desobedeciendo a Dios? Y ya lo vimos en Malaquías 2:11. Ahora miremos lo que dice Primera de Reyes 11 del 1 al 2. Pero el rey Salomón amó
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Adón, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaré a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con su amor. ¿Cuál era la prohibición? ¿Por qué no se podían casar con mujeres extranjeras? Porque él está diciendo, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones, ¿tras qué? Tras sus dioses. Entonces, vemos que a Salomón sí le pasó esto. Por haberse puesto a conseguir mujeres que no eran del pueblo de Israel, estas mujeres hicieron que su corazón se declinara y pecara contra Dios. Es decir, que se cumple lo que Dios había dicho. Es por esta razón que Dios también nos habla a nosotros, que no nos unamos en yugo desigual, o sea, no nos podemos unir con alguien que no tiene nuestra misma fe, porque ¿qué pasaría? También nos pasaría como Salomón. Vamos a pecar contra nuestro Dios haciendo costumbres que a Él no le agrada. Algunos ejemplos que hemos tenido en la iglesia, ha pasado que se consiguen una persona que no es cristiana y lo saca de la iglesia totalmente. Lógicamente que a otros les va bien, pero el consejo de Dios no lo haga porque tú no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Por eso los invito a que escuchen Éxodo 34, donde habla del yugo desigual, donde Dios nos dice, no se unan en yugo desigual, porque ustedes pueden caer, es más fácil que caigan ustedes. ¿Por qué puede caer más fácil cuando se unen en yugo desigual? Porque por amor podemos ceder a ciertas cosas, como le pasó a Salomón. Leamos qué dice también Primera de Reyes 3, del 1 al 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la traje a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo se edificaba en los lugares altos porque no había sido edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y caminaba incienso en los lugares altos. Entonces acá viene una pregunta. Si Salomón se casa con una mujer egipcia, ¿por qué? Acá está hablando que a Salomón le fue bien, porque hacía lo que a Dios le agradaba. Entonces, ¿por qué Dios no lo castiga si se casó con una mujer egipcia? Pues lógicamente porque esta mujer egipcia ya se había convertido a Dios, ya quizás, no sé lo que le digo, no sé si acá se cumple lo de las 3 generaciones, pero el hecho es que esta mujer ya era una mujer que seguía a Dios. Pero démonos cuenta que Salomón con el tiempo ya no se satisface con solo con su mujer, sino que comienza a buscar otras mujeres de otros lados. Lo que también le pasó a ¿quién? A Sansón, ¿no? También comenzó a buscar otras mujeres y démonos cuenta cómo termina su historia. No termina muy bien. Cumple el propósito de Dios, pero su vida no acaba como Dios quería, lo que él tenía. Por eso hoy muchos dicen, no, es que yo la convierto, yo la bautizo y ya. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Acuérdense que esto se ha escrito como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Si tú haces eso, de una vez te digo, vas en contra de la voluntad de Dios. El yugo desigual no es algo que le agrade a Dios. Y te atienes a las consecuencias, no porque Dios te envíe un castigo, sino porque tú mismo te metes en ese problema. Y muchos, ¿qué hacen? Pues fuerzan a la persona. Si se quiere casar conmigo, pues tiene que ir a la iglesia, tiene que bautizarse, tiene que estudiar. No porque lo estás obligando. Todo eso se tiene que hacer de corazón. Esa persona al principio va a hacer por estar con la persona. Pero ya después con el tiempo, cuando ya obtenga lo que quiso, digamos, estar con esa persona, ya no va a hacer caso. Y es más probable que te pueda sacar. Por eso le digo, a algunos les va bien, pero es un riesgo. Dios da este consejo porque Dios sí sabe cómo te va a ir, pero tú no sabes qué va a pasar si esa persona realmente se convierte de corazón o no. Bueno, ya vimos con Salomón que, pues, ¿por qué Dios no lo castiga? Porque esta mujer ya se había convertido, ya seguía a Dios los mandamientos que habían en ese tiempo. Volvamos otra vez a Levíticos 24. Y miramos nuevamente el texto. Entonces dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Acá, claro, voy a hacer de una vez la aclaración. La mujer no tenía ningún problema por haberse casado con el egipcio. ¿Por qué razón? Antes de que Dios diera la ley, estos mandamientos, lo del yugo desigual, que lo que les digo está en Éxodo 34,
esta mujer ya se había casado con un egipcio, es decir, no había mandamiento, entonces por eso no había problema. Ellos se casaron antes de estos mandamientos quizás, por eso es que pues no hay problema en cuanto a eso y Dios no castiga a esta mujer. Ya después sí da la ordenanza. Ahora lo otro, si este era un hombre egipcio, quiere decir que este hombre, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él se fue con ellos, es decir, que era un hombre que se había convertido también. ¿Por qué sabemos que se convirtió también o que siguió a Dios? Porque acuérdese que en Éxodo 19, Éxodo 20 y ahí en adelante, Dios habla con el pueblo que le va a entregar los mandamientos, las ordenanzas, y si ellos lo quieren seguir, deberían decir, sí, nosotros vamos a seguir a Dios como Él diga. Y el pueblo, Dios les habla y ellos dicen, sí, nosotros haremos y obedeceremos a Dios tal como lo ha dicho. Es decir, que este hombre también sirvió a Dios. Entonces, por eso no había problema. Lo primero, lo que les digo, todavía no había el mandamiento de que no se podían casar con un egipcio. Aunque, hago la aclaración, Abraham, ellos siempre dijeron, no, busquemos hijos que sean de nuestra misma familia. Acuérdense, pero ¿por qué? Porque no querían que se contaminaran con otros dioses. Pero no había un mandamiento que directamente Dios que les prohibiera casarse. Ya cuando viene la ley es que realmente les prohíbe. Entonces por eso esta mujer no tiene problema. Y este hijo, al igual, era un judío. Pero Dios no lo quiere llamar, un judío no, un israelita, perdón. Porque acuérdese que el término judío viene mucho tiempo después, ¿no? En este tiempo no se conocía judíos, porque el pueblo de Dios se llamaba el pueblo de Israel, no el pueblo judío. El judío se viene llamando ya después de Babilonia, cuando ellos son liberados, y por eso es que se llaman judíos. Pero en este tiempo no se conocía a los judíos, sino se conocía que el pueblo de Israel. Y así es como deberíamos llamarlo nosotros. ¿Por qué? Porque así lo llamó Dios. ¿Qué más vemos? Entonces, lo que les digo, esta mujer no está en pecado, pero ¿por qué Dios no quiere llamar a este hombre israelita? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahora sí, viene el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo una riña en el campamento con un hijo de Israel, lo dice, ¿no? Y demos cuenta, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita, dése cuenta, el hijo de la israelita, ahí en el 10, y un hombre de Israel riñeron en el campamento, tuvieron un problema. Lo que no nos cuenta la palabra de Dios es por qué tuvieron problema, qué fue lo que pasó. Pero este problema fue tan agobiante para él, que dice el 11, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Uy, ¿no? Dice, blasfemó el nombre de quién, de Dios, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Por qué se lo llevan a Moisés si es muy claro en los mandamientos que el nombre de Dios no debe ser tomado en vano? Y más si hay alguien que lo maldice, es algo grave. Dice el 11, y el hijo de la mujer israelita blasfemó, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Dese cuenta que nombra a la mamá. ¿Para qué? ¿Para deshonrarla? Y nombra también la tribu de Dan. ¿Para qué? ¿Para deshonrar a la tribu de Dan? ¿Por qué no nombra a la persona, lo que les digo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios no lo quiere nombrar o Moisés no lo quiere nombrar? Entonces, en el Salmo 69:28 nos da quizás una explicación de por qué no nombran a este hombre. Porque dése cuenta, cuando Saúl pecó, Dios lo nombra. Cuando David pecó, lo nombra. Cuando Caín pecó, lo nombra. Pero ¿por qué a este hombre no lo quiere nombrar? Vayamos al Salmo 69:28. ¿Qué nos dice? Salmo 69:28. Se han raído del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Démonos cuenta que esto tiene que ver mucho lo que se habla de que unas personas van a ser escritos en el libro de la vida, y el que no esté escrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Va a ser desechado, ¿sí o no? En este caso, se cree y se dice que Dios no quiere, debido al pecado tan grave que hizo, que fue maldecir a Dios. Dios no lo quiere nombrar, y por eso se toman este versículo que se llama el Salmo 69:28, dice, se han raído del libro de los vivientes. Entonces por eso Dios no lo nombra, y por eso les digo, Él no es que Dios quisiera menospreciar a la mamá y a la tribu de Dan, dejarlos en humillación, no. Simplemente porque no lo quiere nombrar, por eso nombra a la mamá y a la tribu de Dan. Esta es la razón. Entonces miremos lo que dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer,
¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El libro de Job fue escrito mucho antes de Moisés, acuérdese. Se cree que Job es contemporáneo ¿de quién? De Abraham. Y mire que en ese tiempo ya sabía la gravedad de maldecir ¿a quién? A Dios. Qué joyita era la mujer de Job, ¿no? Porque le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dese cuenta. Sabía que si Job hacía esto, quizás Dios le mandaba un castigo y ahí lo fulminaba, como pasó acá con el Egipto. Es decir, que la maldición no solo se viene a conocer desde la ley de Moisés, sino eso ya se conocía desde los tiempos de hablar y mucho más antes, porque si esto ya lo sabían ellos. Vamos a ver lo que dice el 24:12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuere declarado por la palabra de Jehová. ¿Por qué lo llevaron ante Moisés? Porque querían saber qué debían hacer con este hombre. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. ¿Qué van a hacer con este hombre? ¿Qué merece este hombre? La pena de muerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Por blasfemar qué? El nombre de Dios. Es algo gravísimo. Y dice el 15, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemaren el nombre, que muera. Entonces, ¿qué está diciendo acá la palabra de Dios? Lógicamente, para que llevaran a este hombre a juicio, tenían que haber testigos. Acuérdense que Dios pedía, en la ley, pedía que debían haber 2 o 3 testigos para que pudieran sacar a una persona a juicio y tomar el castigo que se merecía. En este caso, era un castigo de ¿qué? Pena de muerte, era muy grave. Estas leyes eran para mantener la justicia en el pueblo de Israel. Eran leyes que mantenían al pueblo firme para que no fueran a cometer actos injustos, violentos contra su prójimo. Pero mire lo que dice el 16, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Entonces miremos lo que está pasando acá. Entonces dice, estas leyes son tanto para ¿quién? Para los judíos, como también a los extranjeros que vivían en el pueblo de Israel. El papá que era egipcio, si vivía con ellos, pues si blasfemaba el nombre también moría. Si había alguno que no era convertido pero que quería vivir con el pueblo de Israel, como pasó con los egipcios que se fueron con ellos, pues lógicamente también deberían ser las mismas leyes para ¿quién? Para todos, porque Dios donde está su pueblo ahí debe haber que justicia y santidad. Por eso es que nuestras vidas deben mantenerse siempre en justicia y en santidad. Dios, que lo ve todo, Él sí sabe qué estamos haciendo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que el que adultera en el corazón, dice, o sea, Jesús le está haciendo entender que se dieran cuenta que lo más importante era que Dios conocía nuestros pensamientos. Quizás la persona no adulteraba físicamente, pero en su mente está adulterando. Entonces decía, oiga, ¿cuáles son esos pensamientos? Esos pensamientos los conoce Dios. Por eso me gusta el 24:15 que dice, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. O sea, todo lo que tú estás pensando, todo lo que pasa a tu mente de una persona o malos actos, todo eso lo sabe Dios. Y algún día tú tendrás que darle cuenta a Dios. Volvamos otra vez a Levíticos 24. Versículo 17. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces acá nos está diciendo un principio que sería bueno para hoy. Con eso así la gente tendría más miedo de hacerle daño a otra persona. Esta ley que Dios dio dice, si alguien mata a una persona, debe recibir las mismas consecuencias. Ojo, porque acá hablamos de la persona que mata porque quiere matarlo, porque le surgió envidia, ira, entonces mata a la otra persona. Entonces dice Dios, en mi pueblo para que haya justicia, para que las personas obren justamente. Entonces vamos a poner esta ley, con eso así van a tener temor y no le van a hacer daño. Entonces decir, lo que tú le hicieras a la otra persona, ella te lo iba a hacer a ti. Te iban a juzgar de esa manera. Entonces dice Dios, el que mate a una persona debe morir. Eso sería, para mí, eso sería muy bueno en estos tiempos. Porque démonos cuenta cuántos hombres
han hecho cosas que son tenaces, como aquel que mató varios niños, como aquel que ha matado varias mujeres. Eso es terrible. Son asesinos en serie. Estos hombres que merecerían pues la pena de muerte, porque estos hombres son muy malos. Y Dios, acá lo vemos que Dios es justo. Dice, si mata, pues se debe matarlo porque este hombre es muy malo. Con eso dice la palabra, tú acabas el mal. Miremos lo que dice Éxodo 21, 12 al 15. O sea, la pena de muerte o la pena capital es permitida por Dios. Sí, en ese tiempo era permitida. En este tiempo no se puede porque se supone que tenemos reyes y gobernantes que hacen justicia. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, lo que se debería hacer con aquí que matara a una persona injustamente era que recibía el mismo castigo. Éxodo 21, 12 al 15. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el cual debe huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o su madre, morirá. Dese cuenta. Aún si tú maltratabas a tus papás, merecía la pena de muerte. Y ojo lo que dice, o sea, el que mata a otra persona debe morir. Ya, esto era instituido en el pueblo de Dios. ¿Para qué era este mandamiento? Era simplemente para que la gente no lo hiciera, para que la gente tuviera temor. Si yo le hago a esa persona, de pronto me merezco la misma pena, entonces mejor no lo hago. Esto era el mandamiento que hace, previene que tú vengan problemas a tu vida, mejor dicho, y también protege al prójimo, porque acuérdese que Dios es un Dios de justicia. En el 13 hay algo curioso, dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar que debe huir. Aquí cuando dice que no pretendía, es decir, te a una persona pero por accidente, digamos como en este caso, yo iba manejando mi carro y ¡pum! Se atravesó la persona y lo maté. Entonces, ¿qué pasaba? Como había una ley que si usted mataba a una persona, entonces te merecía lo mismo, pero como yo no lo hice intencionalmente, o sea, yo no lo hice de malo, sino fue un accidente, entonces había una ciudad que se llamaba la ciudad de refugio. Esta persona se iba a esa ciudad de refugio donde habían sacerdotes y allí se quedaba para que no lo fueran a matar, porque él decía, mira, yo fui inocente, sino que fue por accidente que lo maté. Entonces, si esta persona llegaba a la ciudad de refugio, nadie lo podía tocar porque fue accidental. Ahora miremos lo que dice Levíticos 24, 18. Volvamos allá. Entonces dice Levíticos, el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Ahora aquí vemos también las leyes de restitución. Acuérdese que el que robaba tenía que volver 3, 4, 5 veces más de lo que había robado. Y si no podía, pues se tenía que volver siervo de esa persona para pagar lo que había hecho. Y esto también lo mismo, esta ley era para proteger que la gente no lo hiciera. Entonces, digamos, yo voy a robar un billete de 50,000 pesos. Entonces, como la ley me dice, si usted roba, entonces usted tiene que devolverle a esa persona, ahora ya no serían 50, sino 150, 200,000 o 250,000 a esa persona. Entonces usted decía, no, yo no lo voy a hacer porque perdería mucho. Entonces la gente se abstenía de pecar. Era una prevención, de ese cuenta. Para uno mismo no meterse en problemas, pero lo más importante para yo no hacerle daño a mi prójimo. Y dice el 19, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Mire lo que está diciendo la ley. Según lo que usted le haga a su otro prójimo, eso te va a volver. Y en la vida hay algo que se llama lo que usted siembra, eso segará, ¿no? Si usted siembra odio, pues se le va a volver odio. Es normal, natural. ¿Jesús qué dijo? Vamos a ir a Mateo 5, 38, 18. ¿Será que Jesús estaba en contra de esta ley? ¿Ustedes qué dicen? Piénselo ahí. Es Mateo 5, 38. Vamos a ver lo que dice Jesús en cuanto a este mandato que Dios dejó. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya sabemos de dónde lo saca Jesús. Levíticos 24, 20. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis de
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os ama, ¿qué recompensas tenéis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles esto? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Y quiero que se basen en esto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios les está diciendo, sean como Dios porque Dios es así. Entonces acá viene una pregunta. Entonces se contradice la palabra porque Dios mandó en el Antiguo Testamento que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho otro, tal se le hará a él. Entonces acá se opuso Dios. O sea, Jesús viene a contradecir al Padre. Pero después dice, no, pero es que no es que me estoy contradiciendo con Dios, sino ustedes deben ser como vuestro Padre, que es perfecto, que está en los cielos, y por eso deben hacer lo anterior, amar a vuestros enemigos, dejarse golpear y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces les hago la pregunta a ustedes. Examinen en por qué, porque esto sería una contradicción entre los dos versículos. Dios Padre dice, castíguelos, pero Jesús dice, no, esto no se debe practicar más, pero el Padre es perfecto. Al final termina diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Quién me puede explicar esto? La razón es muy sencilla. El pueblo judío cogió estos mandamientos con una sola razón. Se volvieron rencorosos. O sea, en pocas palabras, esta ley lo que pretendía era que usted no hiciera eso contra su prójimo. Esta ley trata de prevenir y proteger para que usted no le hiciera daño a los demás. Ellos lo volvieron una ley de odio. ¿Cómo así que una ley de odio? Sí, ellos dijeron, usted me miró mal, entonces yo ahora lo miro mal. Usted no me saludó, entonces yo no lo saludo. Ojo, esta ley era en los casos más graves. No era para que tú siempre devolvieras lo mismo que te hacía. Entonces Jesús lo que viene es a nuevamente darle la verdadera interpretación a la ley. Dios no quiere eso, que ustedes sean rencorosos, que ustedes sean vengativos, que ustedes le deseen el mal. Por ejemplo, si lo tomáramos en nuestros tiempos actuales, me pasó la buseta 10 cuadras y entonces ofendo al conductor. Eso es lo que no quería Jesús. Como pasa en los hogares, entonces. Listo. Hoy usted no me quiso invitar a comer afuera. Listo. Entonces esta noche yo tampoco le voy a hacer comida. O los padres a los hijos, listo, usted no me obedeció, entonces yo ya no le di estudio, estoy dando ejemplos y lógicamente es extremista, pero para que usted me entendiera lo que estaba pasando en la cabeza de los judíos en ese momento. Esta ley era solo en casos extremos como la muerte, como el que iba a robar, pero no era para que la aplicaran para todo. Usted me dijo una grosería, entonces yo le voy a decir una grosería más grande. No, entonces le dice Jesús, no, eso está mal. Usted no debe andar ofensivo. Usted no debe andar en guerra, usted no debe andar peleando con la gente. Y por eso Jesús termina el versículo diciendo en el 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, esta ley prevenía que el pueblo andara desordenadamente, injustamente. El pueblo decía, si a mí me pasa eso, pues yo no lo hago porque si a mí no me gusta, si yo no quiero que me maten, pues yo no debo matar a la otra persona. Si no quiero que me roben, pues yo tampoco debo robar a otra persona. Sí, ese era el principio de la ley. No era malo. Pero lo que les digo, los judíos tergiversaron esa ley y la volvieron una ley de odio y rencor. Entonces Jesús les dice, por eso les dice, venga, si tienen enemigos, pues con el amor ustedes demuestren que ustedes son hijos de Dios. Y verá que haciendo esto, quizás tu enemigo ya no va a ser tu enemigo, sino va a ser tu amigo. Eso es lo que buscaba, paz y armonía. Leamos también lo que dice Levíticos 19, 14, 18. No maldecirás al rojo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Si se da cuenta, mire lo que dice, no maldecirás al sordo, pero uno dice, ¿qué tiene que ver el sordo? Si yo maldigo al sordo, él no me va a escuchar. Otra vez volvemos, es muy sencillo, porque un hijo de Dios no debe maldecir, porque un hijo de Dios no debe decir groserías, porque un hijo de Dios no debe decir mentiras. Eso es contrario a Dios. Por eso dice, si no tendrás temor de Dios. No es porque maldigas al sordo, porque tú no debes maldecir a nadie, porque eso demuestra que sí somos hijos de Dios. Mira el 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás chismeando en tu pueblo, para aquellos que les gusta hablar mal de los hermanos.
no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Si te das cuenta qué estaba pasando en los tiempos de Jesús, entre los mismos judíos se aborrecían, los fariseos, los saduceos, habían problemas entre ellos, y el problema no era que tuvieran diferencia, era que ya le cogían fastidio y odio a la persona. ¿Cómo tú sabes que tú le has cogido fastidio a una persona? Porque todo lo que hable esa persona tú lo estás juzgando por lo que dice, habla. Ahí te das cuenta que tú estás teniendo rencor hacia esa persona. Ten cuidado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Miren lo que lo dice en tu corazón. Dese cuenta que Jesús cuando dice, antiguamente fue dicho no adulterarás, pero yo digo que si tú te las has imaginado ya pecaste. Dese cuenta. Acá lo está diciendo también en el Levítico. Razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Lo mismo que dijo Jesús, amarás a tu enemigo. ¿Cómo podemos hacer razonar al enemigo? Pues haciéndole el bien, no haciendo lo que ellos nos hacen. Levíticos 24 sería el 24:20 sería contrario a lo que dice Levíticos 19:18. No, dése cuenta, estas leyes eran para prevenir. ¿Por qué están los mandamientos? Para prevenirnos, para protegernos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar, mis estatutos guardarás. Dejémoslo hasta ahí. Entonces démonos cuenta, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús los llevó a otro nivel, que no era el que Dios quería, los llevaron a nivel de odio y rencor. Pero eso no era lo que había dicho. Era para mantener el orden y la justicia en el pueblo y en casos extremos. El pueblo de Israel lo utilizó para todo, aun con su esposa, aun con sus hijos, y eso estaba mal. Ahora vayamos a Levíticos nuevamente 24:21, a ver cómo termina este capítulo. Levíticos 24:21. Entonces dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte al hombre, que muera. Démonos cuenta acá en este caso, venía hablando de ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho el otro, tal se hará. Pónganse a pensar, digamos usted va manejando su carro y lo estrellan, ¿usted qué quiere? Que esa persona le pague. Pues esta ley ya le decía, venga, usted tiene que hacerlo. Y las personas lo hacían, dése cuenta, no está mal. Entonces dice ahora lo mismo, si alguno mata a algún animal de su prójimo, ¿qué tiene que hacer? Pagar por lo que hizo, el daño que hizo a su prójimo. No estaba mal, y era la forma de que el pueblo andara bien. Con eso así se iba a prevenir que no hubieran odios, rencores, ni nada de eso. Pero si usted no lo pagaba, pues ¿qué iba a pasar? Su prójimo se iba a vengar. De pronto hacía lo mismo. Dice el 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios no permitía la injusticia, ni aun con los extranjeros. Quería que el pueblo de Israel no dijera, no, solo porque es mi hermano, entonces yo solo cumplo estos mandamientos con ellos. Pero si este no es de mi mismo pueblo, no viene de mi misma descendencia, entonces con esto no va la ley. Te dice Dios, eso es para que ustedes se porten ¿con quién? Bien con todo el mundo. Leamos lo que dice Levíticos 19:33-34. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, que cómo debemos tratar a todo el mundo, si no es colombiano, para digamos nuestro caso, lo debemos tratar como bien, porque esto es lo que quiere la palabra de Dios. Ahora miremos lo que dice en Números 15:16. Pero, lo que les digo, esto se le olvidó al pueblo, y más adelante comenzó a menospreciar los que no venían de su misma creencia, fe. Les dice el 15:16, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Dios siempre exigió la igualdad para todo el mundo. Para mi esposa también, para mis hijos también, para mi jefe también, para mis empleados también. Debemos ser justos. ¿Con quién? Con todo el mundo. Y esto lo veíamos en el libro de Amós, ¿no? Lo vimos hace poco, que terminamos hace poco, de lo que nos hablaba Dios sobre la justicia. ¿De qué hablaba el libro de Amós? De la justicia que se debe hacer con las demás personas. Y esto terminemos en Levíticos 24:23. Y habló Moisés a los hijos de Israel. Y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Qué triste final para este joven. Lo apedrearon, esto no era lo que Dios quería, pero hizo algo muy terrible que fue maldecido. Entonces tengamos mucho cuidado, cuidemos nuestras palabras, porque algún día tendremos que dar cuenta de todo lo que, digamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Miremoslo en Romanos 14:12. De todo lo que nosotros hablemos,
algún día tendremos que dar cuenta. Y aunque usted no lo exprese o se lo diga a la persona, pero lo pensó, tenga cuidado, porque aún de eso Dios dice, dará cuenta. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y miremos lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio. No es solo maldecir el nombre de Dios, es también si tú maldices a otra persona. Mi maldicencia también tiene que ver si tú hablas mal. Cuando hablo mal es que tú inventas chismes de esa persona. Por eso Jesús nos llama, dice Mateo 5:38, vaya, hable con esa persona y póngase cuenta en lugar de ponerse a pelear con ella, en lugar de ponerse a hablar mal. Vaya, trate de solucionar las cosas. Si esta persona ya no quiere solucionar, ya entrégueselo a Dios, porque ahí sí ya no hay nada que hacer. Amén.